Hola, estamos en un nuevo programa de Fortaleciendo Mujeres. Gracias por acompañarnos ahí. Y hoy con un programa muy especial que tocó mucho nuestro corazón. Y sé que también Dios nos va a hablar a todos a través de este programa. Y quiero saludar a mi compañera de programa hoy. Hola, ¿cómo Hola, estás? muy Voy a bien, dejar que ella entonces. se presente porque es una amiga muy querida. Y a ver, ¿se nos presenta la señora? Sí, yo soy Miriam Elsa Yaruchik de Sputnik. Soy esposa de Rubén, tengo 2 hijos, Micael y Antonella. Y además de ser mamá y esposa, trabajo en docencia, enseño física y química. Así que esas son mis Wow. materias y amo mi profesión y también me encanta servir al Señor y espero que pueda colaborar también en Fortaleciendo Mujeres. Buenísimo, gracias Miriam. ¿Y cómo Gracias. con la física y la química te gusta? Sí, Uy, vale, son desafiantes, entonces las claro, materias los desafiantes números llaman la atención. Claro que sí, los buenísimo. números, los símbolos químicos. Bueno, eso es admirable porque no era mi preferida, pero bueno, Es entonces que no fuiste mi alumna, por eso, por eso. por eso debe ser. Bueno, el programa de hoy queremos tratar un tema de cómo Dios nos transforma. Y digo que es muy especial y Dios tocó nuestros corazones porque continuamente Dios nos está transformando. A veces con situaciones difíciles, Sí. que por ahí decimos, ay, pero ¿por qué tengo que vivir esto? Justo a mí me pasó, parece que a mí solamente me pasan estas cosas y digo, ¿por qué? Pero hemos comprobado, yo comprobé en mi vida cómo a través de diferentes situaciones, sobre todo esos momentos difíciles, Dios tocó mi corazón, Dios me transformó y es para mejor, es para bien. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo Dios nos transforma. Y quería preguntarte, Miriam, yo sé que hay una historia en la Biblia que habla especialmente sobre una persona que pasó un momento de transformación muy fuerte. En realidad toda la familia fue Sí, sacudida. Y quería que vos nos cuentes, ¿conocés la historia del hijo pródigo? sí, claro, ¿Podés bárbaro. contarnos en tus palabras de qué pasó con ese muchachito? Bueno, la historia del hijo pródigo es una historia con 3 personajes. Ujú. Y la verdad, el título dice el hijo pródigo, pero el personaje principal es el padre. Es el padre, el hermano mayor y el hijo menor. Incluso vi en otra Biblia, en otra Ujú. versión, porque hay diferentes versiones de la Biblia, Sí. que decía, no hijo pródigo, decía el padre comprensivo. Me Claro, porque encantó. justamente en esta historia se destaca la comprensión y el amor del padre que espera siempre por los hijos. La historia del hijo cuenta que era un padre de muchos recursos económicos, rico, y que tenía 2 hijos, el mayor más responsable, como la mayoría de los mayores, y el menor más mimado, más tranquilo. Y un día el menor le pide al padre que le dé de su herencia, que anticipadamente le dé su herencia. Y a pesar de que al hijo mayor obviamente no le gustó eso, el padre aceptó y le dio la herencia al hijo menor. Y el hijo menor tomó todo lo que le había dado el padre y se fue lejos. Y al irse lejos, así como joven, se consiguió de muchos amigos y empezó a malgastar. Porque Seguro como con dinero, con el tenía mucho bolsillo dinero, lleno. el bolsillo lleno, entonces todas las farras, como Hmm. decimos, lleno de fiestas, con mujeres, con muchos amigos, hasta que terminó el dinero. Y al terminar el dinero justo coincidió con una etapa de hambruna. Y entonces había mucha hambre en esa tierra, él estaba muy lejos de su casa y se acercó, todos sus amigos desaparecieron. Justo, cuando él más Justo. necesitaba, esos amigos que estuvieron con él cuando él tenía mucho, le dejaron. Entonces acudió a un señor que tenía una estancia y este le dio un lugar para trabajar y tenía que darle de comer a los cerdos. La Wow. historia es de un judío que trata de un judío. Y para los judíos, los cerdos son abominación. O sea, Claro. era humillante, Lo más humillante, lo lo más más difícil. humillante. Pero él no tenía alternativa. Ujú. Entonces él tuvo que ir a darle de comer a los cerdos. Y dice que tanta hambre tenía que él por lo menos quería comer las algarrobas o los restos que se le daba a los cerdos para llenar su estómago. Hasta que un día, en esa condición en la que él se encontraba, se puso a pensar que en la casa de sus padres
los jornaleros, las personas que trabajan, viven mejor que él. Y todos tienen para comer y son tratados con respeto. Y él era humillado, estaba ahí con los cerdos, sucio y con hambre. Entonces, ahí él decidió, voy a volver a la casa de mi padre y voy a decirle a mi papá que no me acepte como su hijo, porque yo ya perdí todo, porque yo lo menosprecié. Al pedir la herencia, él le dijo, papá, vivo no me servís, porque la herencia se da cuando muere. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? No puedo ya volver más como hijo. Incluso me interesa tanto esa parte porque yo pienso, ese papá, nosotras como mamá, no era el tiempo de darle su herencia, ni mucho menos. Pero él fue un padre comprensivo y que sabiendo que quizás eso iba a ser terrible para él, que iba a ser su perdición, pero él entregó la herencia antes de tiempo como diciéndole, te doy libertad. Y en el fondo de su corazón sabía bien que esa libertad lo iba a hacer volver otra vez, ¿no te parece? Sí, la verdad que el padre tenía un corazón y mucha fe. Mucha fe. Mucha fe en que en algún momento Dios iba a tocar a su hijo y iba a aprender la lección que él necesitaba. Entonces, estando allá lejos, él decidió volver a la casa de su padre. Y cuenta la Biblia que cuando él estaba todavía lejos de su casa, su padre todos los días salía y miraba. Y de lejos vio la figura de su hijo. Todos los días salía y miraba. Miraba a ver si vuelve hoy mi hijo. Tenía esa fe, esa esperanza de que iba a volver. Él esperaba por su hijo. Y cuando lo vio de lejos, dice que corrió a recibirle. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no merezco ser más tu hijo. Y el padre nada que ver, lo levantó, no le reprochó, un beso, le abrazó, no le reprochó nada y festejó. Y mandó matar al becerro gordo. Gran fiesta. Puso un anillo y dijo, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Lo había perdido y lo he hallado. Así es. Entonces, el padre festejó, no miró todo lo que había hecho mal su hijo, porque él se fue y malgastó todos los bienes. Ese padre había juntado toda su vida sus bienes y tuvo que repartir antes de tiempo. Tuvo que soportar que su hijo lo prefiera muerto antes que vivo. Me servís más muerto, pero como no te está muriendo, dame lo que me corresponde. Es terrible asumir eso. Por eso hoy hablamos en este programa sobre cómo Dios nos transforma. Porque de una situación tan difícil para el papá, para el hijo, para el hermano. Sí. El hermano mayor que estaba en la casa. Estaba mal, claro. Y cuando vuelve el hermano a la casa y se encuentra con la fiesta, le pregunta, antes de entrar a la casa, le pregunta, ¿qué está pasando acá en casa? Porque hay festejo, yo me fui, todo era normal y acá hay un festejo. Y el sirviente le responde, tu papá mandó matar al becerro más gordo porque tu hermano volvió. Entonces el hermano no quiso entrar en la casa y dijo, ¿cómo yo voy a entrar si que estaba perdido, malgastando con mujeres, le hacen tanta fiesta y yo que siempre estoy trabajando, a mí no me dan nada? Y dice que ese padre comprensivo salió afuera cuando se enteró que su hijo estaba y le dijo, entra, vamos a festejar que tu hermano volvió. Y el hijo le reprochó al padre, le dice, yo siempre estoy contigo, yo todo hago lo que corresponde, yo no malgasto. Y vos a él le mandás festejar. Y dice que el padre le dijo, mi hijo, todo lo que tengo es tuyo. Wow. Ya no hay más herencia para repartir. Tu hermano ya no tiene más nada. Todo es tuyo. Pero mi hijo estaba muerto y está vivo ahora. Wow. Entonces, el gran amor del padre, por eso digo, en la Biblia dice el hijo pródigo, pero en realidad se nota el gran amor del Padre, así como nuestro Padre Celestial que siempre nos espera. Y a pesar de todas las cosas que nosotros podamos hacer, Él siempre está para perdonarnos. Y hay mucha gente como el hermano mayor que son los que señalan. ¿Y quiénes son los que señalan? Los humanos. Nosotros somos los que no perdonamos. Y justamente hoy tenemos dos testimonios que son muy fuertes, así como
como esta historia que nos contó de una forma tan linda, tan clarita. Gracias, Miriam. Los testimonios tienen mucho que ver con esta historia. Y yo lo que rescato, porque viste que cuando uno escucha una historia es como que a vos te llegó una parte y a mí me llegó otra parte de esa historia. A mí, por ejemplo, me impresiona cuando vuelve, como vos decís que lo recibe con esa fiesta, que le pone enseguida un anillo. Lo viste de vuelta porque estaba seguro, todo andrajoso. Sí, se estaba con los Lo cerdos. viste, o sea que le saca esa humillación que él sentía. Y enseguida lo viste, le pone otra vez su ropa linda y le pone un anillo que en esa época el anillo era el símbolo de poder, de la autoridad que tenías en la familia, porque cada familia tenía su anillo, incluso ellos firmaban con el anillo, ¿no? Sí, el Sellaban, escudo familiar estaba. era el escudo familiar. Todo lo que él tenía es como que el papá se lo restituye por más lejos que se fue, por más bajo que cayó. El padre lo saca otra vez, lo restituye, lo levanta, lo pone, siempre fuiste hijo y vas a seguir siendo hijo y te estaba reesperando. Claro, Y eso es lo hermoso, que Dios hace lo mismo con nosotros. Por más lejos que nos fuimos, por más bajo que caímos, cuando nos hacemos el giro en U, porque eso es lo importante, tenemos que hacer ese giro en U y volver volver a la casa del Padre, volver a los brazos de papá. Y el Señor está esperándonos, Dios nos espera, siempre nos espera para levantarnos, siempre fuimos hijos. Y entonces Él te dice, sos mi hijo, y te vuelve a levantar, te vuelve a poner en ese lugar de autoridad que tenías, en ese lugar de privilegio. El hijo tiene todos los privilegios, puede abrir la heladera y sacar un yogur, una manzana, una pera. Y el Señor, en su misericordia, en su comprensión como este papá, en su gran amor que no podemos entender, nos perdona y nos levanta otra vez. Y justamente de eso queremos hablar hoy, como dijimos, y vamos a ir a un corte y vamos a tener unos testimonios muy poderosos. Así que le invitamos a que sigan con nosotros. Para conocer más sobre cómo Dios nos transforma, en el programa de hoy nos visita Lorena Ledesma de Castillo, esposa, ama de casa, futura mamá y líder de jóvenes. Además, compartiremos una entrevista exclusiva con una mujer transformada por Dios para ayudar a transformar a más mujeres a través de su testimonio. Seguimos con el programa Fortaleciendo Mujeres, con el tema cómo Dios nos puede transformar. Y hoy tenemos a alguien especial al que vamos a pedirle que se presente, Lorena, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bienvenida, muchas gracias, Lore. pastora Miriam. Es un honor, un placer poder compartir esta mesa con usted y poder contarle un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Qué bueno. Sí. ¿Y qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo te transformó? Sí, en primer lugar me voy a presentar. Mi nombre Sí. es Lorena Ledesma de Castillo. Estoy casada hace 2 años, 5 meses. Dios se ha glorificado grandemente en mi vida. Estamos muy felices, bendecidos. Mi familia se extiende. ¡Qué bueno! Sí. ¡Felicidades! ¿Se puede dar la primicia Sí, la entonces? primicia, sí, estoy de 6 semanas, estoy embarazada y realmente muy agradecida a Dios por lo que está haciendo. Wow, y lo sigue haciendo felicidades. a través del tiempo, ¿no? Dios Ujú. es un Dios fiel y realmente ha transformado mi vida. Qué bueno. Así es, y sé, Lorena, que transformó, pero de verdad, Sí. un cambio, un giro en U tremendo, porque te Así conozco mismo. y sé tu testimonio, es Así muy mismo. poderoso, porque vemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y así como contábamos la historia de hoy de este hijo pródigo, de este papá comprensivo, queremos ver cómo Dios fue comprensivo con Lorena, queremos escuchar. Sí. Contanos, Lorena, un poco. Bueno, yo vivía en Asunción, vengo de Asunción, vengo de un hogar disfuncional. A la edad de 2 años, 10 meses, mi papá fallece, muere. Al poco tiempo mi mamá se vuelve a casar
Fue difícil para mí porque tuve que acostumbrarme a un papá nuevo, a una familia nueva. Realmente me costó mucho, no tuve tiempo de duelo, era muy chiquita, claro. el acostumbrarme a una nueva familia, y eso ha marcado mi vida porque también con el paso de los tiempos yo he sido abusada de niña, tuve problemas traumáticos en toda mi vida, que eso fue arrastrando mi adolescencia. Me he guardado todo ese tiempo. He descubierto otras cosas, he querido llenar esa falta de papá, esa falta de amor, he querido llenar con otras cosas. Cuando llegaste a la adolescencia, ahí surgió todo. Hasta ahí venía como dormidito. Dormido, sí, todo, hasta cuando yo llegué a los 21 años, conozco a una persona, ¿verdad? Entonces como que yo necesitaba ser amada, querida, admirada, y como no tenía la imagen paterna de mi papá, claro. Eso a mí me caló muy hondo y tenía un dolor profundo y quería conocer. Querías llenar ese vacío. Quería llenar ese vacío. Ajá. Sí, en el momento que conozco a una persona, yo me envuelvo en una relación amorosa, me entrego completamente a esa persona, vivo una vida que te enreda en diferentes sí, cosas. Totalmente, y yo llego a los pies del Señor, llego con depresión, con ganas de suicidarme. Sí. Estuviste, o sea que pasaste ese momento tan difícil, que se escucha hablar tanto de la depresión. Sí, de la depresión. Y estuviste mucho tiempo así. Estuve mucho tiempo así, hasta que un día, cuando tomé la decisión de quitarme la vida, porque decía, no me sentía valorada, no me sentía amada, cometí muchos errores, muchas malas decisiones, que no tenía salida mi vida. Es como que yo no encontraba el camino, porque he probado todo, he tenido todo, he tenido una buena profesión, he estudiado todo. Es interesante que en el hombre hay un vacío, en todo los seres humanos, que tiene forma de Dios. Forma de Dios. Y queremos llenar con esto, llenar con lo otro, con personas, con cosas. Y ese vacío sigue ahí, ¿no es cierto? Vos sentías ese vacío que solo Dios podía llenar. Y ese tamaño se llama Dios, como decía Así pastora. Realmente yo no encontraba salida a eso, hasta que un día dije, bueno, no doy más, hasta acá. No puedo más. Y me acordé de Dios en ese momento, ¿verdad? Y le desafié al Señor y le dije, Señor, si realmente vos existís, si vos realmente soy importante para vos, ¿verdad? Si realmente hay algo Hablaste bueno, con Dios. Hablé con Dios. Si hay algo bueno en mí, yo no quiero hacer esto. Estabas a punto te detuviste. Sí, y necesito que hagas algo ya. Wow. Y sentí en ese mismo instante la presencia de Dios, el amor de Dios en mi vida, ¿verdad? Llenando, era la misma presencia del Espíritu Santo que me llenaba, y sentía que algo me atajaba. Me caí de rodillas delante del Señor y empecé a llorar, Ahí estabas en tu pozo más hondo, en la parte más profunda. Sí, de ahí me sacó el Señor, de ahí me sacó. Y en ese instante sentí la presencia del Señor y clamé al Señor, y escuchó. Wow. Escuchó mi oración, escuchó mi clamor. Yo sentí su presencia, sentí su abrazo en todo momento, y diciéndome, hija, yo te amo. ¿Y alguien te había hablado de Dios o vos solita decidiste hablarle a yo Él? sola decidí. Sí. Sí, yo sola decidí. Sí. Y en ese momento sentiste su presencia y te detuviste y diste un paso para di atrás. un paso para atrás. Vos estabas por quitarte la vida, Estaba intentando. Intentando quitarme la Te vida. pregunto, parece a veces Sí. muy cruda la pregunta, pero no nos imaginamos cuántas personas en diferentes etapas de su vida pasan por una desesperación tan grande, y que es lo primero que escuchan, y bueno, termina con todo, porque ¿qué sentido tiene estar así? La depresión llega a un punto tan bajo que decís, no tiene sentido, entonces termina con todo. Eso era lo que vos estabas sintiendo. Tal cual, pastora. Querías terminar. Quería terminar. Yo me iba a tirar de un edificio. ¿Sí? Wow. Y es de ahí donde el Señor, yo sentí su misma presencia, sentí como un empujón, caí de rodillas y dije, ¿qué estoy haciendo? Gracias a Dios. Sí, Qué gracias al Señor.
Y en ese momento dije, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Yo sé que vos existís, porque yo sentí la voz palpable del Señor diciendo, mi hija, yo te amo. Y sentí el abrazo del Padre. Y en ese mismo instante fui a buscar una Biblia que tenía en el fondo, guardada, llena de polvo, ¿verdad? Y abrí en el Salmo 40. Y no entendía nada, no entendía. Y 2 veces volví a leer y de rodillas llorando le dije, Señor, envía a alguien, que explique, una persona que me lleve a tus pies. Y al instante toca alguien el timbre de mi departamento. Al instante. Al instante, al instante. Casi por ahí está mirando usted del otro lado y dice, no, no puede ser. Pero sí, así Sí, fue es Lorena. posible, sí. ¿Te das cuenta lo que es cuando uno busca a Dios? Dios está cerquita. Dios está esperando. Dios solamente quiere que clamemos a Él, así como vos decís. Sí, así. Tocar fondo y clamar, porque hay una frase que me gusta que dice, nadie puede sacar a nadie de donde nadie quiere salir. Sí. O sea que si Dios no no puede- tocamos fondo sí. y decimos, basta, Señor, acá estoy, quiero salir, ahí Dios te puede sacar. Claro, y Dios no puede trabajar en un corazón que no se deje trabajar. y uno Claro. tiene que reconocer que Sí, está por mal. eso. Sí. Lo Por más eso. difícil para el ser humano es justamente ese reconocer, porque Sí. hay orgullo de por medio. Yo no quiero reconocer, yo siempre Ujú, estoy bien, tengo que impresionante. mostrar a los demás que estoy bien. Pero vos Claro. tuviste que llegar. Bien. Nosotros estamos hablando de este tema justamente para que nadie llegue hasta ese punto, sino que tome la decisión antes que pueda transformar su vida. Y no Amén. estamos hablando de una religión, sino de una relación con el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Así es. eso es importante. Vos no te fuiste a una iglesia y ahí te hablaron. Por eso te pregunté si te habló interesante. alguien, sino sola. O sea, que Wow. la presencia de Dios fue tremendo. palpable, Palpable, sí. Y en ese momento justo porque ahí vemos que Dios existe. Si tenés duda, Dios existe. ¿Cómo puede ser que cuando ella estaba queriendo tirarse de un edificio, en ese momento siente que hay algo superior, una voz que le dice, pará, yo te puedo sacar? Y caíste de rodillas y buscaste una Biblia, voy a hilar todo porque es difícil creer, pero tenemos fe en que Dios puede hacer esto. Buscó una Biblia, no podía entender la Biblia porque parece chino cuando uno, y más cuando estás en ese momento perturbada totalmente, Totalmente. y dijiste, Señor, Dios, le dijiste, papito, ¿cómo le dijiste? Dios, Dios, le dije, papá. Yo Papá. le llamé papá. papá. Papá, Qué interesante, Señor. justamente el papá comprensivo Sí. que hoy hablamos. Aunque Papá, tu mandame padre- a alguien que me explique esto. Y al instante llega la persona, me dice... Tocan "Vengo, el timbre". Y yo, Wow. quién sabe, en ese estado depresivo cuántos días estuve sin cepillarme, lavarme la cara, nada. No te querías bañar, no te querías no, cepillar el nada, pelo, nada. Nada. Muchos días estuviste así. Y yo creo que sí, varios días. Ni porque siquiera te acordás. Ni siquiera me acuerdo, porque fueron momentos que el Señor lo borró también. Qué Gracias. bueno, gracias Sí, a Dios. Y esa persona vino y me dice, vengo de parte de Dios. Él me envía. Wow, gracias. ¿Querés conocer Señor. al Señor? ¿Querés conocer a Cristo? ¿Querés entregar tu Qué vida a maravilla. Cristo? Y yo le digo, sí, sí quiero eso, desesperada, decía, sí Impresionante. quiero, Qué sí bien. quiero. Así Quiero- te dijo, vengo de parte de Dios. Sí quiero. Y yo recibí en ese año, era el año 2008, junio del 2008, yo conocí, recibí a Cristo en mi corazón. Y mi vida nunca más fue igual, nunca más. Y no voy a volver atrás, como dice la canción. Me imagino. Sí. Atrás ni para Ni tomar para impulso. tomar impulso. Y el Señor es maravilloso, ¿sí? ¿Y cómo fue esa persona? ¿Qué te dijo? Vengo de parte de Dios. Y Sí. vos te caíste así, pum, para atrás, porque no... Sí, no. Y al instante que recibo a Cristo, mi semblante cambió. Abrí las ventanas, todo. Salí, ¿Limpiaste? limpié, ¿Abriste las ventanas? Salí, fue otro aire. ¿Te arreglaste vos? Me arreglé, salí por primera vez porque no sabían hace cuántos días estaba encerrada en ese estado, ¿sí? En ese Gracias, estado Señor. depresivo. Es que dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo Sí, te yo reconoceré. O sea que sí. no importa lo que hayas hecho antes,
así como este hijo que se fue, el padre siempre está esperando, Qué pero tremendo. nosotros tenemos que Sí. pedir. Y Él sí. solo no es atrevido. No es atrevido. No es atrevido. Vos tenés que reconocer que necesitas ese cambio. Así Y es. entonces ahí sí Él puede obrar en tu vida. Porque hay gente que dice, pero yo no siento a Dios. Pero ¿será que vos le estás buscando? ¿Será que estás pidiendo que Él te hable, que esté contigo? O sea, es cuestión de que yo tengo Llegar que a dar ese el primer punto. paso. Sí. Ujú. Y obviamente no hace falta llegar a tocar fondo para poder reconocer la necesidad que tenemos. Porque Mejor todos no. tenemos necesidad. Así es. Todos tenemos necesidad. Hay gente que tiene necesidades espirituales, hay gente que tiene necesidades emocionales, familiares, económicas, de salud, pero todos tenemos necesidades. Claro. Y la única forma de salir adelante es cuando tenemos esa confianza, esa fe, ese acompañamiento, ese papá Dios que te acompaña y que te ayuda a sobrellevar las cargas. Aplastamos el orgullo, ¿no? O la Sí. autosuficiencia, o pensar, bueno, un médico me va a sacar una pastilla, me va a sacar un tratamiento, me va a sacar. Y Claro que ayuda, pero el único que nos puede libertar completamente es Dios. Dios es un Dios de amor que cubre Cambió tu multitud vida de el Señor. pecados. Cambió mi vida. 100%. 100%. Hoy me ¿Y siento ¿Qué, una qué mujer. pasó después? ¿Qué Contanos qué pasó después desde el 2008 hasta ahora. Tuvo su proceso. Yo tuve Sí. que perdonar, tuve que aprender a perdonar, a soltar, a perdonar a las personas que yo hice daño y que me hicieron daño, ¿verdad? Y fui libre. Fui Wow. libre. Quise vivir una vida de transparencia, una vida como dice la palabra de Dios. Qué lindo. El Señor recompensa en grande y Él honra a los que le honran, Así dice es. su palabra. Y Él me recompensó, yo siempre soñé con una familia, me ha regalado, gracias a la obediencia, una familia maravillosa, del cual estoy eternamente agradecida con Dios, ¿verdad? El Señor hace grandes cosas y quiero dar un mensaje, si me permite. Eso quería pedirte, Lorena. Si hay alguien que Sí. está mirándonos en este momento y quizás está en ese grado de desesperación que vos estabas, o a lo mejor no, Sí. pero ¿qué le dirías a esa persona? Que no hay pecado más grande, más oscuro. El Señor lo arregla todo, tal vez sea tu situación o no. Capaz los errores que cometiste en el pasado hayan llevado a abortar los sueños de Dios, pero Él te dice que no, que eso es mentira del enemigo, que Él tiene planes mucho más grandes, maravillosos, perfectos para tu vida. Confía en Él, que Él puede hacer todo nuevo. Así como hizo en mi vida, yo reconocí a Él como mi único y suficiente Salvador y Él hizo maravillas con mi vida y lo sigue haciendo y eso también lo va a hacer en vos. Si Él te dio una palabra, Él es fiel y lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y te dice una persona que Dios dio una palabra. Y te quiero dar una palabra también de parte de Dios en este día que dice en Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, Él lo va a emblanquecer como la nieve. Aunque sea rojo como el carmesí, blancos quedarán. Lo pasado está pasado. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, todo es nuevo. Y el Señor tiene grandes cosas maravillosas para tu vida. Confía en Él y Él va a hacer. Gracias, Lorena. Impresionante el testimonio. Vemos una vez más el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y así como hoy dijimos, nuestra hermosa historia con la que comenzamos, Dios te está esperando como ese papá. Con los Todos brazos los abiertos. días esperaba a ver si venía su hijo. Y seguramente qué decepción los días que miraba y no venía. Pero un día volvió y ahí lo estuvo esperando con los brazos abiertos. Y para restituirle todo lo que aparentemente por el momento perdió. Dios le dio todo, todos los derechos. Y solo con Dios. Así es, no importa hasta dónde fuiste. Hoy es el día que Dios te está diciendo, volvé, te estoy esperando con los brazos abiertos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para volver a empezar. Así Y justamente de eso también viene un testimonio que vamos a escuchar de una mujer quizás muy conocida, cantante hermosa, que Dios la usa mucho porque canta con el poder de Dios, ¿no? Los temas que ella te transmite son de fuerza, son de amor, diciéndote Dios te ama, Dios transformó mi vida y quiere hacerlo con vos. Y es la señora Cristín Di Clario y tuvimos la oportunidad de estar con ella
y queremos transmitir también con ustedes este mensaje de Cristín, muy especial como el de Lorena. Gracias, Lorena. Un placer, un gusto por compartir con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos está mirando, siguiendo por FETV Fortaleciendo Familias. Hermoso ministerio. Gracias, Miriam. Y estamos concluyendo un programa especial, un programa en donde Dios nos tocó primero a nosotros y sé que a ustedes también Dios le va a hablar. Y síganos por las redes sociales, por favor, estamos esperando conectarnos. Miriam, ¿por dónde nos puede seguir la gente? A ver. Sí, en el Facebook y también oportunamente ya estaremos en Instagram. También, Sí. en esta semana, Sí, en esta semana. así que sigan Fortaleciendo Mujeres en el Facebook, denle un me gusta. Eso. Y a conectarse, pueden ver los programas también en YouTube. Están todos los Para programas. los que no tienen el canal o el horario no les coincide, así pueden compartir con nosotros esto. Porque la solución está en nosotros mismos, porque el Padre está ahí esperando. Está esperando. Y uno tiene que reconocer la situación y Él va a dar la salida. Y es un Así proceso, es. eso me encantó que ella dijo, es un proceso, no es que Así el es. cambio es instantáneo, automático. Tuvo su tiempo, porque a veces Así la gente es. quiere cambios Rápidos, mágicos, dicen y sí, afuera. y no es posible, Ujú. pero uno tiene que permanecer en el camino y va a tener la salida. Y escuchamos esto, tiene una familia maravillosa, un bebé en camino, en así que camino. Gracias, a Señor. Dios. Y gracias por Señor. compartir, porque es muy difícil escuchar esto, Gracias Y pero por el compartirlo, tiempo. ¿no? y compartirlo. Así es. Sí. Gracias por compartir también ustedes con nosotras este programa de Fortaleciendo Mujeres y nos vemos en el mismo canal y a la misma hora siempre. Gracias, que Dios les bendiga. Cristín Di Clario, considerada como una pionera de la próxima generación de la música inspiracional y del mover de la adoración profética y congregacional. Cristín Di Clario nació el 7 de septiembre de 1982 en la ciudad de Yonkers, Nueva York, Estados Unidos. Desde muy pequeña su madre le enseñó los caminos de la fe cristiana. A la edad de 6 años murió su padre debido a una cirrosis hepática causada por su adicción al alcohol. En 1989, cuando Cristín tenía solo 7 años de edad, su madre la llevó a vivir a Puerto Rico. Estudió música en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas de Entretenimiento de la reconocida Universidad Full Sail de Florida. Desde el 10 de julio de 2004 está casada con Carlos Cabán, nacido en Camuy, Puerto Rico, quien también es su manager. Cristín lanzó su primera producción en el año 2005, titulada Cristín Di Clario, álbum que tuvo mucha aceptación dentro del mundo musical cristiano, tanto en Puerto Rico como en todo Estados Unidos. Gracias a este éxito, obtuvo un galardón de los premios Paoli 2005 en la categoría Revelación Femenina del Año. En el año 2012 fue nominada a los premios GAP de la Gospel Music Association en la categoría Álbum del Año en Español por su tercera producción titulada De Vuelta al Jardín, lanzada en abril de 2011. Me quedé muy impactado de lo que dijiste, de que creciste en la iglesia y cantaste las canciones, bebiste, mamaste y de pronto te fuiste. Estamos viendo eso cada vez más. Muchísimos niños que fueron, vamos a decirle así, prácticamente paridos en la iglesia, nacieron allí, se van. ¿Qué fue, qué produjo en vos? ¿Qué fue lo que sucedió que decidiste tomar esa decisión así, de repente dejar los caminos del Señor? ¿Y qué te hizo volver? Porque hay muchos padres que están mirando y dicen, mi hijo está pródigo. ¿Cómo puedo hacer para traerlo de regreso? Esa parte, ¿me puedes comentar, por favor? Claro, lo que me hizo alejarme y desistir de mi fe, aunque no necesariamente de la iglesia, porque yo siempre estuve en la iglesia, era líder de alabanza, muy activa en las cosas de la iglesia, pero yo no tenía una relación con el Espíritu Santo, no tenía una relación con Dios. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios, no tenía una relación personal con Él. Y cuando crecí, hubieron muchos asuntos no resueltos con la muerte de mi papá, que ocurrió cuando yo tenía 6 años.
muchas heridas que todavía quedaban abiertas por muchos años y tras haber pasado por una crisis emocional, de esa que pasamos los adolescentes cuando tenemos un novio, pues nos deja y nos quedamos así con el corazón roto, comenzaron a aflorar todos esos sentimientos de abandono, de rechazo, de orfandad, de soledad, y comencé a arremeter contra Dios, a culpar a Dios de todo eso malo que me había ocurrido. Nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a quien menos la tiene, y quién menos que Dios para tener la culpa de nuestro Esa pecado. falta de relación que dijiste con el Espíritu Santo, ¿quién fue el culpable de eso? ¿Fue que no te hablaron, no te enseñaron, o estuviste en otra frecuencia cuando hablaron de eso, faltaste ese culto? ¿Cuál fue? No tener los oídos espirituales abiertos, no tener el interés por buscar de Dios. O sea, para mí yo veía la oración como una tarea, porque eso era lo que se enseñaba en la iglesia. Yo no había tenido un encuentro personal con Cristo. No conocía lo que era la redención porque siempre viví en un ambiente justo y santo, porque estaba en la iglesia, no me metía en cosas malas, no me metía a drogas, no me metía en las discotecas, hasta que comencé a vivir una doble vida. Me puse rebelde contra Dios por haberse llevado a mi papá, porque eso causó una serie de eventos en cadena que me lastimaron mucho en mi crecimiento, en mi proceso de pasar de niña a mujer, luego mi adolescencia, luego mi adultez temprana. Andaba como sin rumbo. Y viviendo una doble vida, siendo líder de alabanza en la iglesia donde me crié, pero cuando estaba lejos de casa viví una vida de pecado abierto, y el pecado era intencional porque yo tenía bronca con Dios. Yo tenía animosidad con Dios porque yo entendía que Él se había llevado lo más preciado que yo tenía, que era mi papá. Y tras casi 2 años de vivir esa doble vida de no estoy caliente ni estoy frío, estoy tibio, vomitada de la boca del Señor, hubo una noche en donde le di un ultimátum al Señor, y en mi rebeldía le dije, bueno, si tú existes, si tú eres real, si tú tienes algo conmigo, tienes hasta la medianoche para demostrármelo. Y yo lo dije así como para sacármelo del pecho, creyendo que Dios no me iba a contestar, creyendo que a lo mejor Dios ni existía, porque ya tuve pensamientos ateístas, tuve pensamientos suicidas, estaba muy mal, tocando el fondo, pero para mi sorpresa y para cumplir la esperanza de mi corazón, el Señor intervino esa noche antes de la medianoche y me envió una mujer que yo no conocía, nunca había visto, no sabía quién yo era, yo no sabía quién era ella, a traerme una palabra específica de parte del Señor. O sea, que vino a tu casa y dijo, Cristín, tengo... En un restaurante, estábamos en comiendo, un restaurante. Y estábamos en el estacionamiento, había alguien a quien Dios le había mostrado que mi vida no andaba bien, y él se había dirigido, un amigo personal, se había dirigido a orar por mí. En el momento que él dice, voy a orar por ti, Dios va a hacer algo asombroso. Wow. Dijo, Padre, en el nombre de Jesús, y la mujer salió del restaurante, vino donde mí, me dijo, así te dice el Señor. Me dio una palabra del Señor y tenía una unción profética tan fuerte esa mujer, y un don de conocimiento, de revelación de las cosas ocultas de mi vida, que solamente lo pudo haber hecho Dios, porque ella habló de cosas que yo ni siquiera había hablado, que solamente las había pensado. Wow. Y Dios respondió a mi ultimátum con uno de él. Wow. Y me dijo esa noche que ponía delante de mí 2 caminos. Uno era su camino, el camino de cumplimiento de promesas, un camino de restauración, donde me iba a levantar, donde me iba a restablecer, donde iba a usarme no solamente para adorarle, sino para ser un ejemplo a esta generación de que Él puede arreglar lo torcido, lo dañado, lo quebrantado, y hacerlo algo hermoso para su gloria. Y donde Él iba a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin, guiándome, llevándome de la mano, enseñándome cómo vivir una vida cerca de Él. Y en cambio el otro camino, la contraparte, era mi camino. O sea, que te puso ahí en la espalda. Entonces, ¿escoges tu lado o escoges mi lado? Pero bien. tienes que elegir uno. Wow. Y la ficha del tranque, como quien dice, el elemento que me hizo decidir fue que me dijo, si escoges tu camino, no te va a ir mal. Vas a tener la prosperidad que siempre has querido, vas a tener la fama que has deseado, porque yo quería ser una cantante ¿Y eso, secular. la mujer te dijo eso así? Sí, así. Era como que estaba leyendo tu Como que diario tenía personal. a Dios de frente, y Él me estaba diciendo, me llamaste, aquí estoy, y tengo algo para decirte. Te amo. ¿Cómo amaneciste el siguiente día? Al siguiente día me sentía como una pluma, así, sin ningún peso, estaba completamente libre, porque eso es lo que hace un encuentro con Dios.
Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando nosotros decidimos que ya basta de nuestra vida, ya nos vamos a entregar realmente al Señor. El Señor dice en la Biblia que Él nos cambia la vida de muerte a vida. Claro. Nos quita el peso del pecado, nos quita todo el yugo que el diablo ha puesto sobre nosotros por estar atados al pecado. Y dice que intercambia nuestra carga por la suya, que es ligera y es fácil, porque Él ya pagó el precio en la cruz. Entonces ya no andamos con ese peso, con ese yunque atado de nuestra pierna que no nos deja avanzar, no nos deja ir hacia adelante. Él nos quita todo eso y nos da paz, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y entonces realmente nos hace libres. Y cuando Él me dijo que si yo seguía mi camino yo iba a tener todo lo que yo quería en este mundo, pero su presencia no iría más conmigo, eso fue lo que me hizo despertar. Porque me di cuenta que hasta ese momento yo había tomado las riendas de mi vida y estaba casi perdida. Yo estaba a ley de un empujoncito más y yo me quitaba la vida. O sea que pensaste en algún momento en quitarte la vida. Sí, eso fue un pensamiento muy recurrente. Esta faceta tuya, te vemos cantando allá Gloria en lo alto, tan lindo. La gente no se y imagina. nadie se imagina que en un momento estuviste así. Sí, de hecho, en 3 ocasiones estuve cerca de hacerlo. Pero siempre Dios hacía algo. Sé ahora que fue Dios, pero o entraba una llamada, o por equivocación en una ocasión alguien tocó la ventana de mi apartamento y era la vecina. Porque sí, mira que te quería saludar. Y yo ahí a punto de... Ok, está bien, no me mato hoy. Gracias, no me mato hoy. Entonces, o me llamaba alguien, una llamada importante, o me entraba algún trabajo. Dios siempre buscó la manera de sacarme, de despertarme de ese estupor de querer acabar con mi vida. Y se lo agradezco, porque quién sabe dónde estuviera hoy. Muchísima gente que nos están mirando, Cristín, están con hijos quizás apartados, con ese dolor que eso produce. O quizás incluso con ellos mismos estando apartados. ¿Qué le podemos decir a esa gente que tiene algún familiar, hijo, un familiar que está apartado? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y yo creo en la oración. Yo creo en la oración ferviente de un hijo de Dios cuando dice: hey papá, tu palabra dice que si nosotros nos humillamos a ti, tú sanas nuestra tierra. Y un padre que ora por un hijo tiene una autoridad espiritual Tremendo especial poder. Sobre ese hijo. Dios se la ha otorgado. Y puede declarar con su boca la vida y la muerte. Dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua, que nosotros tenemos el poder para declarar. Así que comienza a declarar sobre tu ser querido que está perdido. Comienza a decir, no está perdido, no está atado, está libre. Dios lo salva, Dios lo trae con cuerdas de amor, lo atrae a su corazón. Y como dije, la oración del justo puede mucho. Y en su debido tiempo Dios no va a dejar caer esa oración. Aunque sea como pasó con mi papá, que recibió al Señor 2 días antes de fallecer. Así como que Ahí en la última. entró. Pero las oraciones de mi mamá, las oraciones de mi familia no volvieron atrás. Gracias, Cristín. Próximamente en Encarnación, Paraguay, en Posada, estamos ahí esperándote una visita. Así que un saludo para la gente de Encarnación. Ay, claro, toda la gente de Encarnación que nos Para sintoniza, Fe TV, quédense en sintonía y quédense disfrutando de contenido que da vida a su espíritu. Bendiciones. Gracias. Gracias, Cristín.